En la lección número 18, y hoy vamos a hablar sobre el milagro en Peniel. Pero para llegar hasta ello tenemos que entender qué estaba sucediendo antes. Nos quedamos ahí, que Jacob ya se quería ir. Dios le dijo a Jacob que ya tenía que salir de ahí, ¿verdad? Después de todo el tiempo que él estuvo ahí, era necesario que Jacob ya saliera de casa de sus padres. Ya eran 20 años de su suegro, ¿sí? Ya eran 20 años que estaba ahí, y aparte, pues ya había dificultades, ¿no? Ya había situaciones que no eran buenas. Imagínense si Jacob seguía permaneciendo ahí más tiempo. ¿Qué hubiera podido suceder? Jacob hubiera permanecido tranquilito como aparentemente estaba. Posiblemente hubieran empezado ya otras dificultades. El caso está que Dios es quien le dice a Jacob que ya tenía que irse. ¿Cómo lo hace él? No le avisa a su suegro, sino que habla con sus esposas y les dice, ya es necesario que nos vayamos de aquí. Ellas acceden, pero dice que mientras Labán estaba trasquilando las ovejas, o sea, mientras él estaba trabajando, y ese trabajo se hace de noche. Mientras Labán estaba por allá, Jacob, ¿qué dijo? Patitas, ¿para qué te quiero? Y entonces agarra todas sus cosas y sale de la casa de su suegro. Cuando él regresa, se entera que ya se habían ido y que no se habían despedido de él. Entonces él se molesta de alguna manera y quiere ir tras de Jacob. Dice que pasaron 3 días. Entonces al tercer día que él se da cuenta, dice que va tras Jacob. Pero hay algo bien interesante, mi hermano. Ahí en Génesis 31:42 nos dice la palabra que Dios le habla a Labán por medio de un sueño y le dice, ten cuidado de cuando vayas tras Jacob, que no lo amenaces ni lo trates mal. Dios le dijo eso a Labán, y sabemos que Labán no era una persona cristiano, vamos a decir, del pueblo de Dios, ni que creyera en Jehová. Él era un idólatra, ¿sí? Entonces, Dios le habla a Labán y le dice, ten cuidadito de cómo le vas a hablar a Jacob. Bueno, sale Labán, encuentra a Jacob, pero Labán también, ¿qué le quería reclamar a Jacob? El robo de los ídolos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se robó Raquel? Raquel se llevó los ídolos de su papá. ¿Jacob lo sabía? No. Bueno, aparentemente no lo sabía, ¿sí? Raquel, al saber que viene su papá y que viene a buscar, ¿qué hizo? Dice que los escondió debajo de ellas. Se sentó sobre de ellos, y cuando entró su papá a buscar los ídolos, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue su excusa de Raquel por lo cual no se levantó del lugar? Que tenía la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Estaba en sus días, como nosotros decimos aquí, o había llegado de visita a su amigo Andrés, ¿sí? Entonces, no se levanta Raquel. Jacob se molesta por el reclamo y le dice, a ver, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada tuyo, pasa y revisa. Y como Jacob se enoja, aprovecha para también ya soltarle todo a su suegro y dice, a ver. ¿Cuántos años estuve en tu casa? Trabajé esto, hice lo otro, hice aquello. Todo esto se los estoy resumiendo porque es todo el capítulo 31, ¿sí? El caso está que él aprovecha a Jacob para decirle esto a su suegro, pero algo bien interesante. El sueño que tuvo Labán, donde Dios le dijo, ten cuidado de cómo le hablas a Jacob, ¿quién cree que lo supo? Jacob. ¿Por qué? Porque se lo dice. Miren, vamos a ver ahí en Génesis 31, 51 y 52. Me parece ser que está en la cita. No. Bueno, le dice Jacob, cuando llega Labán a reclamarle, le dice, yo sé que Dios te reprendió en la noche de que tú no me vinieras a hablar así. O sea, Jacob supo lo que Dios le dijo a Labán, ¿sí? Porque le dice, por eso Dios te reprendió anoche. Eso fue lo que le dice.
¿52? 42, por favor, gracias. ¿Sí? Dice ahí: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto que me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, ¿y qué dice? Y te reprendió, ¿cuándo? Anoche. Fíjense nada más. Por eso yo les pregunto, ¿Jacob era una persona espiritual? Vean, todo lo que Jacob recibía, hermanos. Él supo que Dios le había hablado a su suegro y le dijo: Dios te reprendió anoche. Ah, caray, ¿cómo supiste? Si fue en un sueño. Si fue en un sueño y tú ya no estabas. Jacob lo supo y le dijo a su suegro: Dios te reprendió, así que fíjate cómo me hablas y fíjate lo que me dices. Bueno, total, pasa esta riña, ¿sí? Ya se contentan y dicen: bueno, está bien, vamos a hacer las paces, vamos a quedar bien, déjame nada más, me despido de mis hijas y ya cada quien por su camino. Hoy vamos a hacer un pacto. Estaban en Galad, en el monte de Galad, ¿sí? Ahí fue donde se establecieron y hacen pacto de que ya nadie se iba a molestar, tú para allá y yo para acá, y felices y contentos. Entonces ahí hacen levantan un majano y en ese majano hacen ese pacto, y entonces Jacob sigue su camino, Labán se va al suyo. Y cuando pasa esto, ¿sí? Cuando sucede esto, dice la palabra de Dios que Jacob sigue su camino. Tenía que seguir su camino. Ya tenía que irse a la casa de su padre. Él iba para allá. Pero Jacob tenía todavía cuentas pendientes. Estaba saliendo de la casa de su suegro porque era necesario que así fuera. Ya era algo que tenía que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Por toda la situación que les acabo de comentar. Pero, ¿por qué razón también, mis hermanos, Jacob tuvo que irse a la casa de su hermano? ¿Se acuerdan? ¿Por qué razón? Para el robo de su... ¿Por qué? ¿Por qué? Robó la primogenitura de Esaú. ¿Y qué pasó? Tuvo que huir. Tuvo que huir. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que huir? ¿Por qué? ¿Qué quería hacer Esaú con Jacob? Matarlo, ¿sí? Quería matarlo. Y su mamá fue la que le dice: vete a casa de mi hermano. Pero fíjense que cuando Raquel le dice, Rebeca le dice: vete a casa de mi hermano para que se le baje, en lo que se le baja el enojo a tu hermano. Vete por unos días. Y cuando se le baje el enojo, yo te mando llamar. Durante todo el tiempo que estuvo Jacob con su tío, le mandó llamar su mamá y diciéndole: ya regrésate porque tu hermano ya se le pasó. Entonces, si no le habían mandado llamar y nada más le había dicho: vete por unos pocos días, ¿cuántos años estuvo? 20 años. Y durante ese tiempo no le mandó llamar. Entonces, ¿qué quería decir? Que todavía había una cuenta pendiente por saldar, ¿sí? Entonces, antes de que Jacob regresara a su casa, regresara a la tierra prometida, regresara a donde Dios le había dicho: aquí se van a permanecer ustedes y de aquí yo los voy a hacer una nación grande. Antes de llegar ahí, Jacob tenía que seguir siendo limpiado, tenía que seguir siendo tratado y tenía que enfrentar todavía lo que había dejado en el pasado. Así es con nosotros, mis hermanos. Nosotros, antes de entrar a esa tierra prometida, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, a esa morada que el Señor está preparando para cada uno de nosotros, tenemos que llegar hasta ese lugar, pero sin deudas. Tenemos que llegar, dice la palabra, que limpios, sin mancha, sin arruga, para que estemos dignos delante de nuestro Padre Celestial. Así tenía que pasar con Jacob. Jacob no podía seguir evadiendo
porque esa era la palabra, evadiendo una situación. ¿Cuántos de nosotros tenemos cuentas pendientes, mis hermanos? Piénsenlo, no me lo diga. Cuentas pendientes, no solamente hablo financieramente, sino hablo moralmente, hablo espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros tenemos deudas con familiares, con personas cercanas, amigos, lo que sea, que todavía no se resuelven y hemos dejado pasar? Ah, no, ya se le olvidó. Ah, no, ya pasó. Pero ¿sabes a quién no se le olvida? Dios. A nuestro Dios. Porque de hecho dice, si vienes con tu ofrenda, ¿qué dice? Déjala en el altar si es que tú tienes ¿qué? Cuentas pendientes. Yo no quiero tu ofrenda si tienes cuentas pendientes. ¿Y cuántos de nosotros hemos ignorado esa situación? Y venimos y dejamos nuestra ofrenda y hacemos como que, no tengo ninguna cuenta. ¿Seguros que no tenemos cuentas pendientes? Pensémoslo en esta tarde, ¿sí? Jacob sabe que no puede dejar de pasar más tiempo y que es el momento de afrontar la situación que tiene que pasar. No voy a adentrar sobre este tema porque es de la siguiente semana. Solamente les voy a dar el contexto, ¿sí?, de esta situación. Y sabemos que en el camino hacia donde tenía que ir Jacob estaba el campamento de su hermano Esaú. Tenía que pasar por ahí. No podía evadir esa situación, por más que quisiera, no la iba a poder. Si quería llegar a la casa de su padre, si quería volver allá, era necesario que tenía que pasar por esa situación. Y dice el capítulo número 32, versículo número 1 de Génesis, dice: Jacob siguió su camino y fíjate lo que pasa. Y le salieron al encuentro, ¿qué? Ángeles de Dios. Al camino de Jacob, cuando él va caminando, dice que salen ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, versículo 2, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar como Mahanaim. Y Mahanaim significa 2 campamentos. ¿Por qué 2 campamentos? Tiene varias situaciones estos 2 campamentos. Primero, él al salir de ahí reconoce que la presencia de Dios está con él. Jamás dejó solo Dios a Jacob, en ningún momento. ¿Qué experiencias tan tremendas había tenido ya Jacob? Cuando iba a casa de su tío Labán, ¿qué tuvo? ¿Qué experiencia tuvo ahí? Nos los explicó nuestro hermano Aaroncito. Ahí tuvo un sueño, y en ese sueño que vio, dice que una escalera donde subían y bajaban ángeles. ¡Qué revelación tan tremenda le estaba dando Dios a Jacob! Porque ¿quién es esa escalera, mi hermano? ¿Quién? Cristo. Cristo. Dios le estaba revelando esto a Jacob, ¿sí? No solamente era, si tú me vas a bendecir, ve conmigo. Le estaba mostrando quién era ese puente de salvación, quién era esa fuente de salvación, por medio de la cual se sube y se baja. Es el medio. Bueno, pasa ese sueño. Y estando con su suegro, Dios también le habla y le dice: salte de aquí, y le muestra la estrategia que él tenía que hacer para que fuera bendecido. Todo momento Jacob tuvo estas experiencias, mis hermanos, de tal manera que él reconoce a los ángeles. Él sabía que esas personas eran ángeles. Dice, él los vio, y ¿qué dijo? Campamento de Dios es este. ¿Tú sabes reconocer esto, mi hermano? ¿Podías reconocer, ese es un ángel de Dios? ¿Así? ¿A simple vista? A veces nos damos cuenta hasta que pasaron las cosas. Y decimos, eran ángeles, pero hasta que pasó, ¿no? Pero en el momento puedes decir y tener esa visión, tener ese discernimiento, muy pocos. Jacob lo tenía. Jacob tenía eso, y por eso dice, él los vio, y cuando los vio, dijo, campamento de Dios es este.
Dos campamentos. Primero, el campamento de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios estaba acampando y lo estaba cuidando. Y el campamento de Jacob, ¿sí? Porque él iba con poquitas cosas. Ahorita vamos a ver con todo lo que él llevaba. Dos campamentos, el campamento de Dios y el campamento de Jacob. Pero también había otros dos campamentos, mi hermano. El campamento de Labán, que había dejado atrás, y el campamento de su hermano Esaú, que estaba enfrente. Entonces, Jacob estaba saliendo de una crisis familiar, estaba saliendo de una situación, y dice, ya me voy a la casa de mi papá, ya, se acabó. Ah, sí, chiquito, pero espérate, te falta enfrentar lo que viene delante. A veces, así creemos, ya pasé la prueba, Señor, ya. Ay, Señor, gracias que ya sé. Sí, espérate. ¿Aprendiste ahí algo? Todavía te falta más. Amén. Toda falta más. ¿Y a quién le gusta eso? Amén. ¿A quién le gusta salir de una para entrar a otra? ¿Sí? ¿Es bonito saber que ya saliste de una prueba difícil y ahora te vas a enfrentar a otra? ¿Quién quiere eso? Ves a los ángeles de Dios y dices, ¡ah, gloria a Dios! Dios está conmigo, Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo, ya la libré. Sí, esa. Falta lo demás. ¿Ya llegaste? ¿Ya estás en donde tienes que estar? ¿Ya conquistaste? ¿Ya puedes entrar? No, ¿verdad? Todavía falta mucho por afrontar, ¿sí? Hay experiencias allá, pero faltan muchas por delante, mi hermano. Y aquí es lo que estaba pasando con Jacob. Esos dos campamentos, el campamento de Dios y el campamento de Jacob. Pero el campamento que estaba atrás y el campamento que estaba adelante, ahí estaba Jacob. ¿Qué hago? ¿Me regreso con mi suegro o enfrento a mi hermano? Tenía que enfrentar las consecuencias y lo que estaba pasando con su hermano. ¿Y sabes qué provocó esto en Jacob? ¿Qué dice Génesis 32:6? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob sabía que estaba el campamento de su hermano. Y él empezó a armar sus estrategias. ¿Cuál? Jacob empezó a ver cómo es que él tenía que resolver esta situación. Y él entonces idea cosas, manda mensajeros, ¿sí? ¿Y qué le dicen esto? Sí, vimos a tu hermano, pero en lugar de que le dijeran, ¿y qué crees? Que ya no pasa nada, ¿no? Puedes venir y sin problemas, ¿eh? No hay ninguna situación. No, ¿qué le dicen? Lo vimos. ¿Y sabes qué? Viene con 400. Con 400 con él. ¿Qué hubieras pensado tú? Ay, me viene a recibir con 400. Oh, ya mi hermano ya se relajó. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué dice versículo 7? Entonces Jacob, ¿qué? Tuvo gran temor y se angustió, y dice, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, ¿en qué? En 2 campamentos, ¿sí? Entonces, esta aplicación de 2 campamentos, estamos viendo lo que significa, ¿sí? Aquí ve y sabe, más bien Jacob, que viene su hermano con 400 hombres y dice, ¿qué tengo que hacer? Voy a dividir mi campamento en 2. Imagínate todos los bienes que tenía Jacob, de tal manera que dividió en 2 campamentos. Porque ¿cuál era su idea? Dice, si ataca el primero, el segundo tiene para huir. Entonces ya ni por lo menos la mitad de mis bienes y de mis cosas se salvan, ¿no? Esa era la mentalidad de Jacob. Regresó, vamos a decir, a lo que era antes. Vimos que con Labán estuvo tranquilito, ¿no? No se ve que haya tratado de hacer chanchullo con los negocios, sino que él estuvo escuchando la voz de Dios, siguiendo lo que Dios le decía. Pero aquí el temor
y la angustia que le sobrevino, empezó otra vez a sacar su ¿qué? Su naturaleza, a sacar su carnalidad y ver de qué manera iba a enfrentar esta situación. Y entonces él empieza a idear todo. Dice, bueno, voy a dividir en 2 campamentos para que uno y otro pueda escapar. Entonces, dice la palabra de Dios que empezó a mandar caravanas con presentes y regalos para su hermano. Y no fue una, y no fue 2, y no fueron 3. Dice que fueron muchas. Y les decía a los siervos, vas a decir esto, vas a decir lo otro, vas a decir aquello. Y si te contesta esto, vas a decir, o sea, él les armó toditito su estrategia para ver cómo iba a enfrentar a su hermano. Imagínate esa angustia y ese temor que tenía Jacob después de 20 años. ¿Cómo era Esaú entonces? No manches. ¿Cómo fue el enojo de Esaú? Para que todavía él tuviera temor. Ciertamente, hermano, cuando tú te vas a enfrentar a algo, a una situación que no has resuelto, ¿hay temor? ¿Qué dices? Ay, es que tengo que hablar con tal, pero... ¿Y si hago esto? ¿Y sí o no hacemos lo mismo? Pensamos, nos premeditamos para muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué terminamos diciendo? No, mejor después. ¿Sí o no? Y lo postergamos, y no somos valientes para afrontar una situación. Nos cuesta mucho trabajo, porque nuestra carne, nuestro orgullo, ¿sí? Sí, y les aseguro que decir, ¿y si me contesta mal? ¿Y si no me acepta la disculpa? ¿Y si me dice de cosas, qué voy a hacer? Y pensamos un montón de cosas. Pues así estaba Jacob, así, viendo cómo iba a ser su estrategia. Y aunque él ora, es de las pocas veces que se menciona una oración de Jacob, o alguien de ustedes había visto algo antes, una oración de Jacob. Vamos a ver cómo es que él ora. Vamos ahí a Génesis 32, 9 al 12. Vamos a hacerlo de manera alternada. Comienzo yo y continúan ustedes. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ustedes. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi mano de tu plan, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Igual dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Y dice el 13, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Aquí es de las pocas veces que Jacob ora, y lo que se sobresale de esta oración es que es la primera vez que él menciona el nombre de Dios. Porque siempre decía el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, el temor de mi padre, pero ahora le llama por su nombre y dice Jehová. Es tanto el temor que entonces ahora sí Jacob empieza ya a invocar el nombre de Dios de sus padres, porque aunque en Peniel, en Betel, él hizo una promesa y dijo, si me llevas con bien y me traes con bien, tú vas a ser ¿qué? Mi Dios. Pero aún todavía Jacob no hace esa confesión. Y dijo que eso iba a hacer si Dios lo guardaba, pero todavía no lo hace. Entonces, ora, pero dice que él duerme, pero en realidad él no estaba durmiendo, mi hermano. Dime, ¿tú puedes dormir cuando tienes un buen de angustia y temor? ¿Se puede dormir? No. Y estás en tu mente.
estás en tu mente pensando, y te aseguro que te levantas y hasta notas o piensas, a ver, y te levantas y todo el día estás pensando, todo el día. Y así estaba Jacob, ¿sí? Y seguía caminando y seguía marchando. Y en este contexto, mi hermano, en esta situación, es lo que vamos a ver, lo que sucede en Peniel, ¿sí? Versículo número 21 dice: pasó pues el presente delante de él, que volvió a mandar a Esaú, y dice, y él durmió aquella noche en el campamento. Vuelve a decir que duerme, pero en realidad no podía. Vamos, versículo número 22, que es nuestro pasaje que vamos a analizar. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Ustedes el 22, por favor. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y solo leo la primera parte del... Así quedó Jacob como solo. Vemos que él no durmió, porque dice que aunque durmió, ¿qué hizo? Se levantó, agarró sus chivas, como quien decimos nosotros, sin ofender a nadie, ¿sí? Que ahora viene muy feliz porque ganó, ¿verdad? Agarró sus cosas, mejor para decirlo, y dice que agarra a sus mujeres, a sus siervas, a sus 11 hijos y todo lo que tenía. Tenía ganado, tenía bienes, tenía criados, o sea, un buen de gente. No era poquito, ¿sí? Ya con sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, pues ya es bastantito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Dice que los hizo cruzar, ¿por dónde? Por el vado de Jaboc. ¿Y qué es este vado de Jaboc? El vado de Jaboc es un arroyo o un río que fluye a través de un profundo barranco en Galaad, ¿sí? Al este del Jordán. Y este vado de Jacob es un límite fronterizo, ¿sí? Pasando este vado de Jaboc, haz de cuenta que de este lado estaba Galaad y de este lado ya estaba la otra ciudad, ¿sí? Y entonces por ese vado se podía pasar porque no era muy profundo y se podía pisar. Por ese vado hace pasar Jacob a todo lo que tenía. Los hace pasar del otro lado, ¿sí? Y vean nada más lo que significa Jaboc. Y es un juego de palabras, porque Jacob y Jaboc pareciera lo mismo, pero no es igual, ¿sí? Jaboc, que en hebreo es Yabok, Y-A-W-O-Q, significa el que vacía, derramamiento o lucha. Proviene de los verbos jabak o bak, que significa estar vacío o quedarse vacío. Pero también se relaciona con el verbo abak, que se traduce como lucha. Y qué importante es esto. Nosotros hemos escuchado y les aseguro que la mayoría sabe que el pueblo de Israel cruzó el mar en seco. ¿Lo sabemos o no? Sí. ¿Cruzar el mar en seco era fácil? No, Dios lo hizo. ¿Cuánta gente pasó por ahí? Mucha gente. ¿Qué otro suceso donde Dios tiene que ver con aguas que Dios abrió? El río Jordán. ¿Con quién? Con Josué. Igual ahí pasó una sola persona. ¿Cuántas personas pasaron? Pasó todo el pueblo. Pero aquí el río Jaboc o el vado de Jaboc es una situación que tenía que pasar y que todos tenemos que pasar y que les aseguro que muchos ni sabíamos. ¿Qué significa esto? Jacob hizo pasar todos sus bienes del otro lado y se tuvo que quedar de este lado solo. ¿Y qué representaba todo lo que Jacob pasó del otro lado? Su familia,
sus bienes, su trabajo, su esfuerzo, su orgullo, su seguridad, por lo que él había trabajado, por todo lo que él había luchado. ¿Sí? Porque Jacob desde un principio fue un luchador. Siempre peleó, siempre luchó. Ahora todo lo que él tenía, lo tuvo que pasar y dejar del otro lado y quedarse como solo, sin nada. Él tenía que vaciar todo lo que él tenía, primeramente físicamente, del otro lado, para él quedarse solo. Y una vez que él se quedó solo, ¿qué pasó? Versículo 24. Así se quedó Jacob solo, ¿y qué dice? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él, al estar solo ahí, dice que empieza una lucha. Dice que un varón lucha con él. No dice Jacob luchó. Aquí primero dice que es el varón el que lucha con Jacob. ¿Quién es este varón? Aquí no lo dice. No lo especifica. ¿Jacob sabía reconocer a los ángeles? Lo vimos, ¿verdad? Él los vio y supo que eran ángeles. Porque aquí dice un varón. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, Jacob al quedarse solo, empieza una lucha. Una lucha muy fuerte. ¿Qué tenía él que hacer? ¿Cuál era su angustia y su temor? Estaba lleno de temores y de angustias. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar una situación. Estaba lleno de temor. No dormía. Había angustia en él. Estaba preocupadísimo por lo que tenía que enfrentar. Pero eso que tenía que enfrentar, ¿fue porque sí? ¿Fue consecuencia de qué? De sus acciones. Consecuencia de sus acciones. Y las tenía que enfrentar. Y hermano, es fácil enfrentar nuestras acciones, las consecuencias de nuestras acciones cuando nos hemos equivocado, cuando hemos mentido, cuando hemos engañado, cuando hemos hurtado, cuando hemos hecho cosas malas. No es fácil, hermano. Pero se tienen que enfrentar. ¿Y cuántos quisiéramos cruzar este valle de Jaboc? Pero ciertamente esto lo tenemos que hacer todos. Y por este río, por este vado, en algún momento tú y yo nos tenemos que enfrentar. ¿Para qué? Jacob aquí tenía que enfrentar esto. Tenía que estar a solas. Esta es una lucha a solas. Ya no estaba su papá que le aconsejara. No estaba su mamá, que era la que le ayudaba en todo y lo cubría y lo protegía. No estaba su mamá. No estaban sus esposas en las cuales él se podía apoyar. No tenía bienes. No tenía nada. Solo. Y así es como debe de ser. En una lucha, en una intimidad, tú con Dios. Porque ahí Él te va a mostrar, primeramente, tu condición. Y ahí en ese valle de Jaboc, Dios te tiene que vaciar. Vaciar. ¿Y qué tengo que vaciar? Mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, lo que yo fui, mi carnalidad. Aquí está mostrando a un Jacob totalmente carnal, con todo lo que él era, lo que él había sido durante todo el tiempo. Un engañador, un usurpador, que aunque en un momento parecía que estaba haciendo las cosas bien, apenas vino la prueba y sacó nuevamente su naturaleza y su carnalidad. Y mira, con todas las experiencias que había tenido Jacob, ¿Dios le hablaba o no le hablaba? Dios le daba, lo bendecía. Dios estaba con él. ¿Pero él había cambiado? ¿Eso había sido suficiente para que Jacob fuera otra persona?
¿Los milagros pueden hacer que una persona cambie, hermano? ¿Realmente? Ahorita vamos a ver en dónde está el verdadero milagro. Aunque Jacob tenía todo esto, Dios hizo sacar lo que realmente él era. Y él en ese valle tuvo que pelear con ese varón. ¿Y qué pasó? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pregunto, ¿esta lucha fue física? Sí. ¿O fue espiritual? Espiritual. ¿Cuántos dicen levanten su mano que fue física? Levanten su mano. 1. Sin temor, sin temor. Bien. ¿Quién piensa que es espiritual? ¿Quién piensa que son las dos? Es difícil. Yo sé que pensamos que fue física por esta situación, pero vamos a aclararlo un poco. Si este varón fue un ángel, o si este varón fue Dios, ¿qué le duraba a Jacob? ¿Un ángel puede más que nosotros? Claro. Y no se diga el Señor. No tiene que hacer más que ¡pin! Caemos. ¡Pin! ¿Sí? Y caemos. Esta fue una lucha espiritual con una consecuencia física. ¿Cuántas veces hemos tenido luchas espirituales? Y dígame, pastor, si no acaba bien cansado. Pero fue espiritual. No me puse los guantes, sino literalmente me puse a boxear. ¿Cuántos aguantaríamos? 3 rounds. Un round. Un ultimate fighting. Ni la calentada. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Sacas tu gancho, el jab, el recto, y tu patada voladora, y te volteas. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar? ¿1 minuto? Imagínate toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo acabas? ¿Cómo acabas? Aquí fue una lucha tan tremenda con todo lo que había en la cabeza, en el espíritu, en el alma de Jacob, que dice que iba a rayar el alba, ¿sí? Que ya estaba toda la noche y tuvo que tocarlo. Dice que solo lo tocó y le descoyuntó la cadera, la cabeza del fémur. ¿Y esto qué hizo? ¿Qué provoca si te tocan aquí, Naye? ¿Te puedes levantar? Difícilmente. ¿Qué significa? Que Dios lo tuvo que humillar hasta el suelo, hasta el piso. Y ahí quedarse. Y ahí estar. Porque era tanto el dolor que no se puede levantar. Por eso Dios hizo esto. Lo humilló hasta lo más. Hasta lo más. Y con las pocas fuerzas que tenía Jacob, ¿qué dice? Y le dijo, déjame, porque raya el alba. ¿Y qué le contesta Jacob? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Jacob era un luchador. Luchó por muchas cosas. Desde el principio se agarró porque quería ser el primero. Lo de la primogenitura. Luchó por sus esposas, sobre todo por Raquel, por sus bienes. Pero ahora tenía que luchar por la bendición de Dios, que era lo más importante. Lo que él necesitaba para entonces poder atravesar ese campamento que tenía que atravesar. Pero era tal la necesidad de Jacob que no importó las pocas fuerzas que tenía, le dice, no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Sabes por qué?
porque tú eres lo único que necesito para poder seguir adelante. No tengo nada. Lo que tengo no me sirve. Lo que yo necesito es tu bendición. Amén. Y esa fue la lucha. Ese es el valle de Jaboc, por lo que él tuvo que cruzar. Tenía que reconocer su conducta, el rencor que él había provocado en su hermano, la complicidad que él tuvo con su madre, cómo engañó a su padre. ¿Fueron pocas cosas lo que él hizo? ¿Y por qué entonces a veces, hermano, queremos cruzar, queremos la bendición de Dios, pero sin rendir cuentas? No es posible, mi hermano. No es posible. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. ¿Quieres que Dios te bendiga o quieres esperarte hasta que Dios te tenga hasta el suelo? Y mira que eso se llama misericordia. Porque no lo mató. Bien pudo haberlo matado. No lo mató. Porque de ahí Dios quería que él se levantara. Porque lo que venía era glorioso. Él tenía que enfrentarse a algo mayor. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Amén. A veces es necesario, mi hermano, que tengamos que pasar por el valle de Jaboc. Si no, hacemos lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa? Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué responde Jacob? Y el varón que le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, ¿y qué? Y has vencido. Se acabó tus tretas, se acabó. Ahora eres el príncipe de Dios. Ahora te cambio el nombre. Pero no solamente era cambiar el nombre, es cambiarle el propósito, es cambiarle el carácter, es cambiar. Pues sí, hermano, después de esa lucha, ¿vas a ser el mismo? Imagínate, ¿qué pasa si después de eso se levanta y dice, no pasó nada? Y sigo siendo el mismo. ¿Qué hubiera pasado? Estaríamos hablando de él de otra manera. Dios se busca a quien quiere, O sea, si Dios siguió con Jacob es por una promesa que él hizo. Pero él mismo dijo, no, ¿está bien, no quieres? Me busco a otro. No hay problema. Para Dios no es impedimento eso. Pero era necesario, ¿sí? Y le cambia el nombre. Cuando tú atraviesas ese valle, no vas a ser el mismo. Dios te va a cambiar. Pero, ese cambio tiene que ser evidente. ¿Por qué? Porque después Jacob, cuando sale de ese valle, de ese vado, ¿sabes cómo salió? Cojeando. Señal de lo que le había sucedido. Y para toda su vida. Y como testimonio, porque dice después la palabra de Dios, síganlo leyendo porque ya se nos acabó el tiempo, que los hijos de Israel no comen esa parte del tendón del animal cuando es la Pascua, en memoria de lo que Dios hizo en Jacob. Amén. Qué testimonio tan tremendo, mi hermano. Así que yo te digo, mi hermano, a ese lugar se le llamó Peniel. Por eso vimos el milagro en Peniel. Y Peniel significa el rostro de Dios. Amén. Vi a Dios y no morí. Amén. Vi a Dios y me cambió. Vi a Dios y me transformó. Amén. ¿Quieres ser diferente, hermano? ¿O quieres seguir con tus tretas, con tu carácter, haciendo las cosas a tu modo, a tu forma, como tú quieres? ¿O quieres que Dios te cambie? Amén. Hay una promesa que dice que al que venciere Dios le va a dar, ¿qué? En una piedrecita, ¿qué? Un nombre nuevo. Tú y yo vamos a tener un nombre nuevo, pero para ello, mi hermano, tenemos que atravesar, tenemos que ver el rostro de Dios, tenemos que llegar hasta Él. Y dice la palabra de Dios que nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Cristo. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él y tenemos que ser transformados. Ponte de